Buenos días, hermanos, Jesús los bendice. Otra vez yo, su hermano que molesta mucho. Jesús los bendiga, hermanos. El día de hoy quisiera expresar algunas definiciones de muchas cosas que encontramos en la palabra de Dios. Una de ellas es la diferencia entre predicador, evangelista y maestro. Primeramente, la diferencia entre alguien que predica y alguien que enseña, que es un maestro, es que el que predica se dedica o le predica a quien no es creyente para que él crea. Y el maestro es aquel que enseña al creyente el camino verdadero que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado en su caminar, en sus evangelios. El evangelista es el que habla el evangelio a otros, el que acerca a otros a los pies de Cristo con el evangelio. Y esto no quiere decir que solamente algunos sean maestros o que unos sean predicadores o que otros sean evangelistas. Todos podemos serlo, pero hay quienes tienen ese don tan maravilloso de enseñar, de predicar, de enseñar como maestros o de evangelizar. Son como cosas distintas, pero a la vez similares entre sí, pero ese gran don todos lo tenemos, pero algunos lo tienen más desarrollados que otros. El otro término o la otra definición que quisiera yo comentarles es esto de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo puede crecer la fe en nosotros? Un hermano nos comenta o oí, ¿no?, de varios hermanos, de varios siervos, que la fe, dice, no nada más es creer que hay un Dios. Claro que hay que creerlo, hermanos, y la Biblia lo dice, hasta los demonios creen en Él y tiemblan, porque saben quién es Dios. Pero lo más importante, hermanos, es saber creer en lo que dice la palabra de Dios. Porque esa es la diferencia entre digamos, los demonios o los espíritus, las huestes de maldad y los creyentes en Jesús. Que ellos pueden creer que hay un Dios igual que nosotros, pero nosotros obedecemos lo que viene en su palabra. Entonces, es algo para pensar un poco. Debemos de leer, por eso debemos de estar firmes en la palabra de Dios, para ver qué es lo que Él quiere de nosotros. Y está muy claro en los evangelios, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él te puede revelar, te puede sanar, te puede liberar, pero ¿qué harás con ello? ¿Te quedarás sentado en una iglesia a comer de lo que el pastor o el evangelista o el maestro te puedan enseñar con revelaciones de ellos, del Señor hacia ellos? ¿O tomarás lo que a ti te ha revelado el Espíritu Santo o lo que has aprendido con estas personas, con estos siervos de Dios, y lo hablarás, ya sea en tu casa, en tus trabajos, en tu trabajo, o en otras congregaciones, en donde la verdad no ha llegado y puede llegar a través de ti?
Y esto me lleva a otro tema, muy polémico, muy, pues diría polémico, que es la salvación. La salvación se gana todos los días, hermanos. Por eso la palabra dice, cuida tu salvación con temor y temblor. En Primera de Crónicas dice, Primera de Crónicas 16:23, canten al Señor, habitantes de toda la tierra, anuncien día tras día su salvación. Día tras día debemos de agradecer esa salvación que vino a ser. Esa salvación que puede ser que unos dicen que es tu salvación, otros dicen es que tienes que ir a salvar a otros para que sean salvos y presentarte ante Dios con otros frutos salvos, ¿no? De ti. Yo diría, hermanos, que la palabra dice hacer discípulos. Y aquí es otro término que Jesús lo dijo, que los fariseos hacían prosélitos y Jesús dijo hacer discípulos. Discípulos es que con tu vida, con el ejemplo que tú puedas dar, otras personas puedan llegar al Espíritu, puedan llegar a los pies de Cristo y obtener el bautizo del Espíritu Santo, obtener el Espíritu de Jesús. Pero no es que nosotros los salvemos, sino que con nuestro mismo ejemplo vamos a llevarlos o a encaminarlos a la salvación. Porque el único que salva es Dios, ¿no? Es Jesús con la justicia. La palabra dice, la justicia de Dios es Jesucristo. Su muerte y resurrección. Y de ahí viene algo importante para mí, pero si la justicia de Dios para nosotros es que Jesús muriera por nosotros, nos lavara con su sangre y resucitara, nosotros qué debemos de hacer para esa justificación que nos da el Señor. Por eso Jesús dice en su palabra, tomen su cruz y síganme. Tomemos esa cruz como lo hizo Él, que se sacrificó por nosotros. Y nosotros sacrifiquémonos por los demás. Pero como se les dije en otros videos, empiecen por sus casas. Porque en la epístola en la carta para Filemón, es claro esto, hermanos. Hay que ir a renovar o restaurar nuestro pasado. No podemos huir. Pablo le dice a Onésimo en esa carta de Filemón que es libre, pero que regrese con su amo. ¿Por qué? Porque debemos de redimir nuestro pasado. No huir, no olvidar un hermano muy amado que falleció ya. Estaba escuchando hace poco con esta misma epístola de Filemón, en donde él dice, narra una experiencia que tuvo de un hermano que se convirtió a Cristo y confesó un pecado allá en Inglaterra, un delito en Inglaterra que no habían encontrado el culpable, y fue a la policía y dijo, yo lo hice. Y el juez tuvo misericordia de este hermano
de esta persona y le dio el castigo mínimo, ¿no? O sea, le dio un castigo pequeño. Y en esa cárcel, en esa prisión, él predicó y ganó muchas almas, pero no había terminado. Entonces cumplió su sentencia, lo sacaron de la cárcel y fue otra vez y confesó un delito que no había cometido para acabar su obra en la cárcel. Y le comentó a este hermano, le dijo, soy el primer predicador, así usó la palabra, el primer predicador que está auspiciado por la reina de Inglaterra, ya que estaba en la cárcel. Pero no es huir, hermanos, de nuestro pasado, sino redimir nuestro pasado. Eso quiere decir también, como dice la palabra, estar en paz con todos nuestros hermanos, si es posible. ¿Por qué? Porque a veces nuestros hermanos tienen doctrinas, están engañados, estamos cegados, engañados, porque yo también puedo caer y caí en esa ceguera, en esos engaños, ¿no? Nadie es falible, por eso la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No porque vayas a confiar primeramente en alguien más, sino porque confías en ti, tú eres hombre también. Si tú confías en ti, pues confía en Dios solamente, en nadie más. Predicadores muy buenos, como también nuestro hermano T.B. Joshua, que partió, pero enseñó muchas cosas, ¿no? Dejó muchas enseñanzas, pero creo que la mayor enseñanza es que tenemos que estar con nuestra mirada en Cristo. Tenemos que estar con una comunión con Él todo el tiempo. Pero no ver a T.B. Joshua, por ejemplo, no ver a otros predicadores como el centro de nuestra vida, sino a Cristo, sino la Biblia, sino la palabra, sino todo el tiempo en oración preguntándole a Él. Por eso, una vez más, lo comento, ¿no? Dice la palabra, Cristo es la cabeza de la iglesia y el esposo o el hombre, el varón, es cabeza de la mujer. Tenemos esta relación inmensa. Nosotros como iglesia nos sujetamos a Cristo, hacemos lo que Él quiere, a lo mejor no nos gusta, pero lo hacemos porque queremos ser obedientes a Él. Igual la mujer se sujeta por voluntad propia y por amor a su esposo, como la iglesia se sujeta voluntariamente y por amor a Cristo Jesús. Díganme si no es hermoso, pero perdón por alejarme un poco del tema. Entonces, hermanos, hay que cuidar nuestra salvación con temor y temblor a Dios. Y no confiemos en nadie ni en nosotros mismos, sino en la verdad. Y la verdad tiene un nombre, se llama Jesús. Y Él va a llevarte con verdaderos hermanos, no con falsos maestros o falsos profetas o falsas enseñanzas y doctrinas que se apartan de la justicia de Dios. La justicia de Dios, como se lo repito, es el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesús. Y ahora somos imitadores de Él, entonces tenemos que sacrificarnos por otros. Pero empezando desde nuestro hogar, desde nuestro pasado, hermanos. Para redimir nuestro pasado. Entonces, es lo que dice Pablo a Filemón, a Onésimo, ¿no? Regresa con tu amo. Y un dato curioso que este hermano David nos comenta es, Onésimo significa útil. Entonces le dice, realmente ahora vas a ser útil y te envío a tu amo útil, Onésimo, para que realmente seas útil a tu amo. Y así es una pequeña parábola que Dios nos enseña en esta epístola, en donde vemos cómo
nosotros éramos inútiles para Cristo, para Dios, porque no teníamos a Dios en nuestro corazón, no obedecíamos, no éramos obedientes, no teníamos ese amor voluntario, ese amor ágape. Ahora que ya lo tenemos, que tenemos el Espíritu Santo, ese amor ágape, podemos obedecer a Dios y sacrificarnos por otros, pero no nuestras obras de justicia, ¿no? Porque también este hermano explica que el arrepentimiento es también arrepentirse de lo bueno que hemos hecho, porque como dicen, nuestras obras de justicia son como un trapo inmundo. Todo lo bueno que hemos hecho que nos glorifique a nosotros, también debemos de arrepentirnos de ello, hermanos, porque no glorificamos a Dios, a Jesús, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. No se glorificó Él, sino a nosotros mismos. Esas hay que decir no. Perdón, Padre, por glorificarme yo. Perdón porque yo quise hacer lo bueno, porque en mi corazón estaba esto bueno, pero no es para ti, porque no te glorificaron a ti, sino a mí. Y muchos nos pasa eso, ¿no? Que vamos a tratar de hacer lo bueno, a obedecer a Dios, pero nos encontramos con algo que es para nosotros, que es algo, es nuestro ego el que se infla. También hay que repetirnos de eso también. Y, hermanos, de aquí vamos a una definición, porque un pastor es alguien, hermanos, que cuida. El ejemplo es el buen pastor, que es Jesús. Es alguien que cuida su rebaño, que siempre está al pendiente, que te hablas, hermano, ¿cómo está? O hermana, ¿cómo está? ¿Puedo ayudarle? Oro por usted. Y tú tienes esa confianza, por eso Dios dice que las ovejas escucharán la voz de su pastor. Además de la voz de Jesús, obviamente, también esos pastores Él los levanta. Y hay muchos pastores hoy en día que de verdad son grandes siervos de Dios. Y no menciono sus nombres porque pues realmente son siervos, servidores de Jesús, que ayudan, apacientan a sus ovejas. Les dan de comer, pero también les dice, vayan, salgan y hagan, prediquen, hagan discípulos. Un discípulo es alguien que tú desde un principio le hablas de la palabra y ellos empiezan a creer, y puedes orar por ellos ya después de que crean en Dios. Puedes orar y Dios se va a manifestar para hacer prodigios, milagros y señales en ellos para que su fe crezca. Y con esos milagros, prodigios, señales, su fe va a crecer de estos nuevos creyentes. Y van a empezar a creer más y más, y su fe va a empezar a crecer. Pero tú tienes que llevarlos por un camino, hermano, por el camino de la palabra de Dios, por el camino de Jesús, el único camino estrecho que hay. Si se apartan, el buen pastor, Jesús, pero también los pastores que Él está levantando y han levantado, te indican, hermano, no, por allá no vayas, no escuches a este hermano, porque, o esta hermana, porque no es de sana doctrina, ten cuidado con esto, ten cuidado con esta doctrina. Sí, está bien, pero no es a ese extremo que tengamos que llegar. No es algo de hombre, es algo más espiritual, dicen muchos. Entonces, debemos de ver, contextualizar lo que es la palabra de Dios también, pero la revelación de Dios es lo más importante para ser discípulos. Entender la escritura para poderla hablar nosotros. No que lo escuchemos. Ahorita yo les compartí algo que escuché de un hermano, David, pero yo lo recibí así, como que nosotros somos esos esclavos que salimos de esa esclavitud y ahora encontramos a Jesús, encontramos un nuevo camino, pero hay que regresar a nuestro pasado, a restaurar, si es posible, ese pasado, restaurar todo lo que hemos hecho daño,
todo eso que hemos hecho mal. Y aún si hemos hecho algo bueno que no glorifica a Dios también, remediarlo. Ahora que ya somos una criatura nueva, ahora que nos alejamos del pecado, de pecar. Y eso es un pastor quien realmente se preocupa, hermano. No te pide dinero, no está diciendo es que necesito, es que esto, es que aquello, y si no me das los diezmos, si no me das esto, estás robándole a Dios y vas a ser maldito, o necesitamos, ¿no? Es que se necesita, ¿no? Hay buenos pastores que yo conozco, que amo, que oigo, y ellos jamás piden nada. Porque Dios mueve el corazón de las personas, de las ovejas que están con ese pastor, para darles y darles en abundancia, sin tener que estar, ay, por favor, y ayúdenme, y esto, y salió este gasto, y solo viene. A veces sí hay que comentar, ¿no? ¿Saben qué es? Que la iglesia tiene este pequeño problema, queremos a lo mejor iglesias, congregaciones buenas en sana doctrina con el Espíritu Santo, ¿no? Queremos salir a hacer una obra de misericordia o una obra de evangelización y necesitamos esto y ahí sí, a lo mejor es válido ahí, posiblemente es válido, ¿no? Que pidas ayuda a tus congregantes. Pero el buen pastor es el que se preocupa por sus ovejas, hermanos. No los dejan perdidos. No, si ven que hay alguien que está mal, y obviamente pueden ayudarlo y pueden sacarlo del engaño, del error, de la falsa doctrina, lo hacen. Y si no, oran y siguen orando por él, aunque ellos se aparten, siguen orando por él para que llegue a la verdad y se arrepienta de lo malo que ha hecho hacia el Señor, no hacia nosotros, porque pues nosotros podemos perdonarlo, ¿no? Nosotros podemos decir, los perdono por todo lo que he dicho de mí o ha insinuado de mí, aunque se equivoque o invente, calumnia a otros, los perdonamos. Y no hace falta estar diciendo nombres, ¿no? De, ay, es que la hermana o el hermano o este o aquel ha dicho de mí esto, aquello, no. Creo que el ejemplo que damos es lo más importante y estamos agradando a Jesús, no a hombres. Así que, hermano, si alguien está detectando contra usted, si alguien está inventando, si alguien tiene algo contra usted, perdónelo, bendígalo y vuelva al Señor, a la comunión y hacer lo que Él les mandó a hacer, discípulos, evangelizar, enseñar o predicar. Y ya terminando, hermanos, también les quiero comentar, hay que, como ovejas que sigues a un pastor, o que estás en una congregación y una cabeza, oren por esos pastores, oren por ese matrimonio que está enfrente de esa congregación, oren por esa hermana que oyen en YouTube, o en Instagram o en Facebook, oren por ellos, porque ellos también pasan predicamentos que a lo mejor no dicen, no se expresan, por no tener meter problemas a nadie. Oren por sus líderes, oren por sus pastores, por las personas, hermanos y hermanas que estén escuchando. Si ustedes piensan que están en un engaño, en una falsa doctrina, estos hermanos que escuchan, oren para que sea revelada, tengan una revelación de Dios, para que encuentren la verdad en las escrituras y salgan de ese engaño y se puedan arrepentir. Así, hermanos, hermanas que tengan, que ustedes digan, yo por revelación, no porque alguien me lo dijo, por una revelación del Espíritu, yo sé que es así. Oren para que esos hermanos también tengan esa revelación. No contiendan, no digan, no, es que ustedes están mal y así, así. No, no, porque no está el Espíritu en esos que contienden y tienen ira, sino en aquellos que dicen que no son piedra de tropiezo para otros y que en vez de acusar y decir, oran a Dios para que sea revelada la verdad a esos hermanos. Esa revelación que ustedes ya tienen, que sean revelada a esos hermanos. Y, hermanos, y una última cosa que quiero decirles es, acuérdense
los apóstoles y todos los apóstoles que llamó o que mandó Jesús iban de dos en dos. Si hay alguien solo que diga ser un apóstol de Dios, enviado y está solo, oren para que disciernan, que Dios les ayude a discernir, nos ayude a discernir sobre todos estos temas, estas definiciones, y espero haya sido de bendición este video. Jesús los bendiga a todos, que tengan un bendecido día, que la paz de Cristo reine en sus hogares.